Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Ingeniería Electrónica, Instrumentación Médica. Daniel David Cano Enciso. Tarea 3. Simular un instrumento de medición biomédico con una salida estandarizada. Mediante las herramientas electrónicas actuales podemos realizar mediciones de casi cualquier cosa en el mundo, más aún en nuestro organismo. Separando señales parásitas con filtros y amplificando la información que nos interesa, llegamos a nuestra apreciada señal, sea cual sea el caso que nos ocupe. En este caso, mediante el uso de dispositivos ópticos, veremos cómo la variación de la luz reflectada o absorbida por los fluidos daremos a conocer la cantidad de pulsos de un paciente en un tiempo determinado. Adicional a esto, también podríamos saber la cantidad de oxígeno que lleva en su sangre y otras características interesantes derivadas de la misma técnica. Etapas de diseño. Sensor de pulsos, optoacoplador. Filtro activo, pasa altas no inversor. Amplificador de instrumentación. Filtro pasa bajo, activo no inversor de primer orden. Utilizaremos para este proyecto el optoacoplador CNY70, que nos entrega con una alimentación de 5 voltios una señal aproximadamente a 9 milímetros de 0.2 voltios y a 2 milímetros 3 voltios. Acá podemos ver en el simulador cómo y al variar la distancia de medición nos varía el voltaje de entrega. Procedemos a generar el filtro activo pasaaltas no inversor con las siguientes fórmulas. Tenemos frecuencia de corte igual a 1 sobre 2pi por la resistencia por el condensador y sabemos que la ganancia es 1 más R2 sobre R. Como necesitamos una frecuencia de corte de 0.3 Hz y requerimos una señal sin ganancia, instalaremos un divisor de voltaje que reduzca la ganancia obtenida después del filtrado de la señal. En esta parte haremos el despeje de C del condensador. En esta parte utilizaremos una resistencia de 1K y reemplazando los valores y despejando el valor del condensador tenemos que tendremos R igual a 1K y el condensador igual a 530 microfaradios. En esta parte podemos ver cómo una señal pasa por nuestro filtro y es amplificada, pero luego nuevamente mediante el divisor de voltaje quitamos esta amplificación. Únicamente nos interesaba la etapa de filtrado. Ahora vamos a ver el tema del amplificador de instrumentación. El voltaje que requerimos es de 0 a 5 voltios y este sensor nos está entregando de 0.2 voltios a 3 voltios. Por tanto, debemos de desarrollar este amplificador. Acá reemplazamos los valores en la ecuación que dice voltaje de salida igual a voltaje 2 menos voltaje 1 por 1 más 2 R sobre R ganancia. Reemplazando y tomando como resistencia igual a 1K, tenemos que la resistencia de ganancia es igual a 2.5 kiloohmios. Hacemos la respectiva comprobación de esta ecuación y vemos que efectivamente nos da 5 voltios a la salida. Este es el amplificador de instrumentación. Vemos cómo al variar el voltaje de entrada nos varía el voltaje de salida hasta un... Continuamos con nuestro filtro pasabajo activo no inversor de primer orden con corte en 10 Hz. Trata un filtro pasabajo activo no inversor de primer orden con corte en 10 Hz con el fin de limpiar la señal de impurezas que al amplificarse puedan producir falsas lecturas. Adicional, se adapta un divisor de tensión, dado que para que el cálculo del filtro se realizó con ganancia igual a 2, y para contrarrestar esta amplificación se atenúa mediante este divisor. Escogemos un condensador de 47 nanofaradios e iniciamos los cálculos. La fórmula dice resistencia igual a 1 sobre 2pi por frecuencia de corte por el condensador. Realizamos los reemplazos correspondientes y tenemos que nuestra resistencia es igual a 338.6 kiloohmios. Con ella podemos hallar R1, que nos dice la fórmula R1 igual a la ganancia por la resistencia sobre la ganancia menos 1. Realizamos los reemplazos y vemos que la resistencia 1 es igual a 677.2 kiloohmios. Con ellas podemos hallar RF. La fórmula nos dice que RF es igual a la ganancia por la resistencia.
Esto nos da 677.2 kiloohmios. Este es el filtro pasa baja con corte en 10 Hz. Con el fin de poder realizar la práctica con una señal aproximada a la real, fue necesario generar una cascada de señales con el fin de que parecieran las mismas que se reciben en el pulsímetro. También se agregó una señal adicional con la cual hicimos pruebas de ruido, variando frecuencias y amplitud de voltajes para inducir ruidos de 15 Hz u otras frecuencias que los filtros deberían evitar o atenuar. Tenemos ahora el circuito completo, encontrando las diferentes etapas de esta forma. Este es el filtro pasa alta, este es el amplificador y este es el filtro pasa baja. Encontramos acá el optoacoplador y a mano izquierda encontramos nuestra señal. Vamos a hacer una prueba con el osciloscopio, tomando la señal amarilla a la entrada de la señal azul en la salida del amplificador y la señal roja a la salida de nuestro filtro pasa baja. Adicional a ello, hemos conectado un buzzer y un LED para visualizar y escuchar el pulso de nuestro paciente. Pues aquí estamos viendo la señal de entrada. Vemos nuestra señal amarilla, que es la de entrada, y vemos la señal azul, que viene siendo la señal amplificada. Vemos cómo se generó la señal con los puntos P, Q, R, S y T asimilándose a una señal real.